Bueno, nosotros, ¿verdad? En la primera ley de Newton se hablaba de que más que todo o sea, las fuerzas estaban en equilibrio, que las sumatorias de las fuerzas eran igual a cero. Entonces ahora con la segunda ley de Newton se presenta un elemento importante como lo es la aceleración en un sistema, eh, ¿verdad? En donde actúa la fuerza, la normal, ¿verdad? La masa, el peso, todo tiene, todo tiene que ver. Entonces ahora vamos a tener un factor que es la aceleración. Entonces, por ejemplo, la segunda ley de Newton establece que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante, que actúa sobre el objeto e inversamente proporcional a su masa. En forma general, entonces, esto quiere decir que si sobre un cuerpo de masa m actúan varias fuerzas simultáneamente, la segunda ley de Newton establece que las sumatorias de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo ya no serían iguales a cero, sino serían iguales a m por a, o sea, la masa por la aceleración. Y masa, aceleración, ¿verdad? La aceleración. Y cuando se trata del peso, para obtener el peso, entonces es necesario la masa, ¿verdad? Y multiplicamos por la aceleración gravitatoria y obtenemos el peso en ese caso. Entonces, cuando se trata de peso, utilizamos eso. También es importante a la hora de trabajar estos problemas, ¿verdad? Que se utiliza lo mismo de estos diagramas. Los diagramas del cuerpo libre son así, pero ahora no va a ser igual a cero, sino va a ser igual a m por a, ¿verdad? Entonces es un problema sencillo, hay problemas sencillos como este que está aquí, en donde nos preguntan, ¿qué fuerza se necesita para mover una masa de 80 kilogramos a una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad? Aplicamos la fórmula que nos han dado, o que establece la segunda ley de Newton, donde nos dicen que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y entonces, reemplazamos los datos que tenemos, 80 kilogramos por 4 metros sobre segundo, y allí obtenemos la fuerza aplicada. Entonces, también, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de masa y peso, es casi la misma, o sea, es la misma relación. Masa y aceleración, solo que acá, aceleración gravitatoria. Nosotros, ¿verdad? Vamos a buscar otro aquí. Ok, tenemos el siguiente problema. Dice, ¿cuál es la aceleración, cuál es la masa de un cuerpo si es sometido a una fuerza de 60 newton y a una aceleración de 30 metros sobre segundo? ¿Verdad? Entonces, eh, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos para encontrar la fuerza, no tenemos que despejar la fórmula, pero en este caso sí hay que despejar la fórmula porque es la masa la que vamos a buscar. Entonces, al buscar la masa, fuerza igual a m por a, entonces hay que cambiar, ¿verdad? Tenemos que despejar la masa, entonces sería F sobre A igual a M. Aquí se corrió un poco esto aquí se corrió. Entonces, F igual a M por A. Entonces, pasamos la A dividiendo a la F y nos queda despejada la masa. Entonces, 60 newton entre 30 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Me da 2 kilogramos, que esa es la masa de ese objeto, ¿verdad? Que está sometido a una fuerza de 60 newton y una aceleración de 30 metros sobre segundo.
Estos son problemas en donde, ¿verdad? Se utiliza lo que son los despejes, ¿verdad? Hay que despejar bien y primero que todo en todos los problemas, eh, en tal caso, los, los, los datos son muchos. Nosotros lo primero que debemos hacer es ordenar los datos, ver qué fórmula se está utilizando en ciertos temas, reemplazar las fórmulas, ver qué me falta, ¿verdad? Para así poder saber bien lo que voy a buscar y qué fórmulas puedo utilizar para encontrar eso. También, bueno, acá tenemos otro problema parecido. Dice, ¿cuál es la aceleración de un cuerpo si este es de 3 kilogramos y es sometido a una fuerza de 600 newton? Entonces, igual como lo anterior, los datos primero, la aceleración que es lo que nos falta, F igual a M por A, despejamos la aceleración, que queda fuerza entre la masa, reemplazamos la fuerza de 600 newton entre 3 kilogramos, ¿verdad? Hacemos el análisis unidimensional, que es ese que estamos viendo allí, en donde nosotros vemos las unidades que nos quedan. Debemos tener claro que para trabajar este tipo de problemas, cuando se hace el análisis, nosotros debemos tener, o sea, la visión de que si es masa, nos va a dar en kilogramos. Si es, si es fuerza, nos da en newton. Si es aceleración, nos da en metros sobre segundo al cuadrado. Eso es lo primordial, porque si de repente está haciendo un análisis y le da otra unidad, entonces está haciendo algo malo. Y debe saber cuál es la unidad que da según la variable que se está buscando. Entonces, vamos acá. Ok, tenemos un problema aquí. Dice, si el módulo de la fuerza resultante que actúa sobre una masa de 4 kilogramos tiene un valor de 60 newton, determine el módulo de la aceleración con la que se mueve la masa. Entonces, tenemos el análisis aquí, ¿verdad? La figura, más que todo, cómo se mueve el objeto. Y aunque el problema presenta una figura, es igual de sencillo que los anteriores porque sí se está analizando la presencia de la aceleración, ¿verdad? Utilizando la fórmula anterior que es fuerza igual a masa por aceleración. Y lo que se hace es despejar la aceleración porque estamos buscando la aceleración. Y despejamos 60 entre 4 y nos da 15 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración del sistema, de ese sistema, ¿verdad? Y entonces, acá vamos a ver otro ejemplo. Aquí. Determine el módulo de la aceleración con la que se mueve la masa de 4 kilogramos. Entonces aquí, de igual forma, tenemos dos fuerzas, ¿verdad? Actuando aquí, vamos a ver si hacemos el diagrama. Vamos a copiarlo aquí. Copiarlo para trabajarlo acá. Y así vamos a trabajarlo allá directamente. Bueno, vamos a abrir una pizarra para... A ver.
A ver, ahí está. Bueno, voy a proyectarle porque hay que ver la proyección acá. Está 11. Aquí está. Entonces, lo que debemos hacer primero que todo es, ¿verdad? Escribir los datos que tenemos. Estas son dos fuerzas que actúan, ¿verdad? Contraria una a la otra. Y para hacer ese análisis, lo primero que debemos hacer es, bueno, también hacer un diagrama. Un diagrama. Ok, entonces, bueno, podemos hacer la figura aquí. De Newton, entonces 4 kilogramos. 4 kilogramos ahí. Entonces, según la segunda ley de Newton, dice que la sumatoria es igual a m por a. Siempre que nosotros aquí, por ejemplo, esta fuerza está hacia acá, la otra está hacia acá. Como estamos en el eje X, si aquí hay una fuerza que actúa hacia arriba, esta fuerza va a ser positiva. Esta, la de abajo, va a ser negativa. Y asimismo, si hay una fuerza que actúa hacia acá, va a ser positiva. Y si va hacia la izquierda, va a ser negativa. Entonces aquí, vamos a ponerle que esta es la fuerza 1, la fuerza 2, ¿verdad? Y como es la sumatoria de la fuerza 2 menos la fuerza 1 igual a m por a. 60 newton menos 36 newton igual a 4 kilogramos por a. 60 menos 36, ¿verdad? Serían 24 newton. Entre 4 kilogramos. Y eso sería 24 entre 4, son 6 metros sobre segundo al cuadrado igual a. Entonces, Newton sobre kilogramos, vamos a hacer este análisis, es igual a, Newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado sobre kilogramo. Metro sobre segundo al cuadrado. Esa es la unidad de la aceleración, ¿verdad? Metro sobre segundo al cuadrado. Entonces esto es lo que se está trabajando con este tipo de problemas aquí. Creo que tenemos otro problema para explicar. Aquí había otro. A ver, por aquí estaba. Okay.
A ver, aquí tenemos un ejemplo que estamos trabajando, que era el de, bueno, nosotros hicimos el de la parte A y tenemos otro que es el de la parte B, solución A y la solución B, que es un plano inclinado. Bueno, vamos a hacer ese. Bueno, este podría ser más sencillo. La clase pasada explicamos estos dos, pero estos dos son con la primera ley de Newton. Entonces, tenemos este aquí. Bueno, es diferente. Vamos a trabajar mejor el segundo problema, que es de esta manera. Vamos a hacer la figura. Aquí. Aquí dice que la masa es de 20 kilogramos. Aquí está la polea. Pasa por aquí. Esta masa que está aquí pesa 18 kilogramos. Es el peso 2. El peso 1 viene así porque está... Y aquí está el ángulo. El sistema acelerado aquí, está la aceleración. El coeficiente de fricción en este caso tiene, para ver, okay. En este caso actúa la fuerza de fricción, que es la fuerza opuesta, ¿verdad?, al movimiento, ¿verdad? Y siempre la fuerza de fricción, ¿verdad?, mu por la normal. La fuerza normal siempre es la que en un cuerpo actúa hacia acá, se le denomina así con la letra N, y para acá siempre actúa el peso, que a veces se le pone la letra W porque es en inglés. Entonces, estamos viendo el problema, el ejemplo del módulo. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. El primer diagrama es de la figura de acá. Aquí. Aquí es la tensión. Esta tensión que está aquí. Hacia acá está el peso, ¿verdad? Y eso es lo que actúa en esa parte, ¿verdad? Este es el peso 2. Entonces, en este diagrama, las sumatorias de las fuerzas serían en Y. Hay fuerzas en Y porque actúan, por ejemplo, aquí la tensión y el peso hacia abajo es igual a M por A, pero sería G entonces en este caso, que es la aceleración gravitatoria. Entonces, la única fuerza que actúa allí es la tensión, y acá sería la masa por G, pero la masa 2 es 18 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos,
Y entonces, ¿verdad? Vamos a colocar aquí, sería 18 por 9.8, 176.4 newton. Esa tensión es la tensión de la cuerda esta que está aquí, que es la misma de acá. Esa tensión. Ahora, el otro diagrama, ¿verdad? En el otro diagrama sí hay un poquito más de dificultad en la representación. Vamos a hacerlo en otra página. Aquí. Bueno, este diagrama muchas veces hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos ponerlo así, ¿verdad? Podemos ponerlo así, así, ¿verdad? Y esto aquí va a ser la componente de el peso, que está angulado hacia abajo. Y hacia acá, ¿verdad? Va la tensión. Hacia arriba, ¿verdad? Va a ir la fuerza normal. La fuerza normal siempre viene así hacia arriba. Y este sería la componente W1, W1X, W1Y, que son las componentes del peso del primer objeto, del objeto que está en el plano inclinado. Y esto aquí va a ser el ángulo que está en la parte de acá abajo, que es 30 grados. Igual a 30 grados. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros tenemos figura aquí, ¿verdad? El lado opuesto, lado adyacente, ¿verdad? Bueno, aquí sería seno de 30 grados es igual al lado opuesto, que sería W1X sobre W1. Entonces, W1 es igual, bueno, W1 seno de 30 es igual a W1X, ¿verdad? Entonces, W1 coseno de 30 grados va a ser igual a W1Y. O sea, la componente en X y la componente en Y de cada parte del triángulo. Porque cuando se trabaja así con el ángulo son componentes. Entonces, vamos a encontrar cada uno. 1x es igual a W1 seno de 30 grados. ¿Verdad? A su vez, W1x es igual a M, la masa 1, G por seno de 30. Y eso es igual a, aquí serían 20 kilogramos por 9,8 por seno de 30. Seno de 30 sería 0.5. Y eso es igual a 0.5 por 9.8 por 20. Que eso es 98. Es 98 newton. ¿Está? Ahora vamos a encontrar la componente en Y. W1 coseno de 30. Y eso es igual a M1G coseno de 30. Y aquí sería 20 por 9.8. Ya sabemos que da en newton. Por coseno de 30. Que da 0.8660. ¿Qué pasó con la compañera Noris? Se salió. Bueno, entonces, aquí sería, vamos a multiplicar esto ahora, 20 por 9.8 por 0.8660.
nos da 170, redondeado. 170 newton, ¿verdad? Estas son las dos componentes. Y eso es sacando las componentes primero para después aplicar el problema, ¿no? Entonces, lo que vamos a determinar ahorita es la aceleración. ¿Por qué la aceleración? Bueno, ya tenemos las primeras componentes, peso 2, peso 1, ¿verdad? Peso de... Entonces, la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal. Entonces, el coeficiente de fricción por la normal, porque la normal es igual a la componente en el peso en Y. Cuando se hace la sumatoria, ¿verdad? En Y, la normal es igual al peso, en este caso el peso en 1Y. Y el coeficiente de fricción es 0.1 multiplicado por la componente en Y, que sería 170 newton. Da 17 newton. Fricción es 17 newton, ¿verdad? La fricción aquí hay que poner, creo que es en el anterior que hice la figura. Aquí la fricción actúa hacia acá. Aquí va la fricción, ¿verdad? La fricción va opuesta a la tensión que está dando el bloque, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacer las sumatorias, de la fuerza en X es igual a M por A. ¿Cuáles son esas fuerzas en X? Bueno, la fuerza en X, la tensión, ¿verdad? Más, vamos a ver dónde está el peso. El peso está para la parte izquierda, así que es negativo, y la fricción también es negativa. Aquí en este caso, como le dije, aquí está la fricción hacia acá, y el peso en X está hacia la parte izquierda. Si hubiese estado hacia el otro lado, entonces es positivo. Entonces aquí, ¿verdad? Sería tensión menos la componente no en X menos la fricción. La tensión es 176 newton. La componente en Y sería 170 newton menos 17 newton. Es igual a la masa por A. Aquí nos quedan 6, me quedan sería, vamos a ver, voy a verificar. Sí, la fricción es 17 newton. La componente 1 es 170. Y la componente en X. X es 98. Puse 170 es 98 newton. Puse fue la componente en Y en X. Aquí está, listo. Ok, entonces eso da 61. 61 newton igual a masa, a la masa del primer cuerpo, que son 20 kilogramos, pero como allí actúan los dos cuerpos, porque estamos hablando del sistema completo, hay que sumarle la otra masa. ...61 newton... 38 kilogramos por A. 61 newton entre 38 es igual a aceleración. Entre 38 nos da 1.60.
metros sobre segundo cuadrado, que es aceleración. Esa es la aceleración del sistema. Entonces, ¿por qué trabajamos aquí? Porque la tensión, ¿verdad? El sistema en X está dando los dos cuerpos, ¿verdad? Tanto el cuerpo 1 como el cuerpo 2. Entonces, por esa razón se suman las masas del sistema. Y eso es lo que queremos encontrar, la aceleración del sistema, ¿verdad? Con esa sumatoria. Entonces, debemos tener claro eso. A ver si guardamos esto aquí. El problema anterior. Listo. Entonces, los problemas que son de ese tipo, primero hay que hacerles el diagrama de cuerpo libre siempre para poder entender un poco mejor lo que son las fuerzas que interactúan en ese